y es la realización de un sueño. Es el final de un acto en tu vida, por así decirlo. Llegas. Yo tenía 40 años. Me gustaría darle la bienvenida a Oliver Stone. Muchas gracias por estar en el programa, Oliver. Encantado de conocerte, Alex. Francamente, oí hablar de ti ayer y aquí estamos. Sí, lo sé, fue muy rápido. Así es como supe de ti. Busqué en Facebook o Twitter, no recuerdo cuál, y respondiste tan amablemente. Primero estabas interesado en el tema sobre la energía nuclear. Y luego fuiste tan amable al invitarme a tu programa. Así que aquí estoy. Y créeme que lo aprecio muchísimo, como hablamos un poco antes de que comenzara el programa. Muchas de las películas en tu filmografía han tenido un gran impacto en mi vida. Durante el tiempo que estabas produciendo películas a mediados y finales de los 80 y principios de los 90, yo estaba trabajando en una tienda de video y por lo que veía una cantidad obscena de películas. Y en ese periodo tú eras tan prolífico, quiero decir, estabas haciendo casi una película por año. 10 películas en 10 años. Sí, era una locura. Cada año estrenabas una película y cada película que hacías era algo monumental. Desde Pelotón, Habla con la muerte, JFK, Nacido el 4 de julio y Wall Street. Muchas otras, pero realmente impactaron mi vida. Y te voy a decir algo, cuando vi Wall Street fue una película que me impactó inmensamente en el 88. Literalmente puedo recitarte el discurso que aparece ahí sobre la avaricia. Me lo aprendí de memoria a esa edad y nunca lo he olvidado. No es que yo haya ensayado o algo así, simplemente se quedó grabado en mi mente. Y ese personaje y lo que hiciste con la película, los comentarios sobre la película fue notable. Oh, sí, los comentarios. Solía trabajar y preocuparme mucho por ellos. Y la gente siempre notaba que los comentarios eran muy notables. Sí, muy profundos. Y eso me gustó porque es la única oportunidad después de que los críticos hayan acabado contigo de sacar tus trapos sucios. Es muy agradable poder decir, oye, esto es lo que realmente pretendía, quizás no se entendió, pero para ser honesto contigo, además te ayuda creativamente porque te da un feedback y te hace pensar en lo que lograste y lo que no. Y a menudo en los comentarios solo intento ser crítico. Ahora tienes un nuevo libro llamado Persiguiendo la Luz, del cual llevo un poco más de la mitad y me encanta hasta ahora este libro y no puedo esperar terminarlo y se lo voy a recomendar a todo el mundo que conozco porque es imprescindible para cualquier cineasta. Así que vamos a empezar a hablar de los inicios de tu carrera porque el libro te lleva hasta el final de Pelotón. Sí, y si no me equivoco, correcto, hasta el final de Pelotón. E hiciste un par de cosas después de Pelotón, unas pocas, no muchas, pero hiciste otras películas después de esta. Pero la historia de cómo surgió es una historia que realmente no había oído antes, desde Salvador y obviamente Conan el Bárbaro y Scarface y también algunas de las películas más antiguas. Pero la primera pregunta que tengo para ti es, ¿puedes decirle a la gente, porque creo que es importante, cuántos guiones escribiste antes de dirigir tu primera película? Bueno, dirigí mi primera película al salir de la escuela de cine, básicamente 2 años después. Ok. Fue una película de terror Sí. llamada Convulsión, que yo escribí. Y había salido de la escuela de cine en el 71, con la idea de ser un escritor y director. Eso es lo que quería, era mi sueño. Y admiraba a directores como Godard y Buñuel y los italianos de la nueva ola europea, a Fellini y muchos otros que eran líderes en la cultura. Y quería ser como ellos, quería ser escritor y director. La mayoría de ellos me inspiraron con este concepto y yo ya había sido escritor antes de entrar en la escuela de cine. A los 19 años escribí un libro llamado El sueño de la noche del niño, que finalmente se publicó en el 97. Por lo tanto, la escritura siempre fue una parte importante para mí. Pero después de mi servicio en Vietnam, como explico en el libro, la intensidad de esa experiencia requirió una concentración al más alto nivel de los sentidos, físicos, olfato, vista, sonido. El caminar por la selva,
te hace prestar atención a tu alrededor en un radio de 360 grados. Esta intensidad de alguna forma se convirtió en el ojo de la cámara para mí, porque nunca me había concentrado tanto en la cámara como lo hice en Vietnam, la cámara de mi cabeza. Y eso fue lo que intenté reproducir cuando fui a la escuela de cine con la beca de veteranos que pagó mi matrícula. Pero salir y hacer un cortometraje es muy caótico. Para la mayoría de nosotros, conseguir la cooperación de nuestros compañeros no es fácil, es como una sesión de crítica cultural china. Sin embargo, durante esos 2 años hice algunas películas que tuvieron éxito y otras no. Los cortometrajes son complicados, pero son una forma de arte en sí mismos y aprendes mucho. Se aprende tanto física como técnicamente. Tú produces, editas, filmas y escribes. Ahora, la mayoría de los chicos no estaban interesados en escribir, lo que me sorprendió, ya que no había ningún requisito en la escuela de cine para ir a clases de guión. Y eso siempre me molestó porque fui y tal vez unos pocos también, pero durante ese periodo escribí guiones y aprendí de muy buenos profesores de la Universidad de Nueva York. Compré muchos guiones y los leí, porque estaban haciéndose disponibles en los 60. Así que podías leer los guiones, no tanto de películas americanas como de europeas. Era muy interesante que, en un sentido, que el estudio de cine comienza con los europeos. Y no fue sino hasta los 70 que se fue americanizando y se comenzaron a publicar guiones. Pero algunos de los mejores guiones de cine estadounidense nunca he visto ninguna copia de ellos, a menos que vayas a las bóvedas del estudio, así que hay un gran agujero ahí. Y los guionistas eran considerados como una especie de esclavos en la trastienda, mientras que el director era la estrella con bufanda, como Bertolucci, que aparecía en el escenario e iba desarrollándolo todo al momento. Y había una especie de improvisación libre que era muy divertida. Era el comienzo de algo nuevo y no había la carga por el dinero, la sensación comercial de que tenías que recuperar tu inversión con ese sistema, porque sus películas en Europa se hacían por muy poco dinero. Así que ese fue el ambiente en el que estuve, pero yo siempre fui muy disciplinado como escritor. Después de que salí de la escuela de cine, conduje un taxi y tuve varios trabajos. Me casé y pasé por todas las penurias del corazón al tratar de hacerlo en el negocio del cine, que es muy difícil, incluso en aquellos días, quizás aún más difícil. Y durante ese periodo seguí escribiendo guiones. Cada año me propuse la meta de escribir al menos 1 o 1.5 o hasta 2 guiones, y un par de argumentos para desarrollar, enviándolos a agentes sin respuesta, rechazos y rechazos. Así que si preguntas cuántos, realmente no recuerdo, pero diría que alrededor de 8 a 11, así como algunos argumentos. Uno de esos fue El encubrimiento. Fue mi primera oportunidad. Se vendió como opción y me contrataron. Así llegué a trabajar con Robert Bolt, que era un gran guionista de la época, Dr. Zhivago y Lawrence de Arabia. ¡Wow! Bolt era un estudiante muy serio, pero su estilo como guionista era plasmar todo en la página. La arquitectura completa estaba ahí. Cada línea del diálogo estaba ahí. Es totalmente diferente a la escuela de cine, donde escribías el argumento. Siempre estaba entre los dos, intentando escribir el guión completo y al mismo tiempo escribía argumentos. Y cuando finalmente me convertí en director en el negocio en el 85, con Salvador y luego con Pelotón, nunca dejé de lado la lealtad que sentía por el trabajo de guionista, que es escribir el guión y escribirlo tanto como pueda sobre el papel antes de hacerlo. Y tengo esa mentalidad, y creo que mucha gente lo subestima y no le da la importancia. Sí, claro. Entonces tu segunda película fue La Mano, que fue protagonizada por Michael Caine, un filme de terror, y siempre me pareció interesante que tú comenzaste tu carrera como director con 2 películas de horror, esencialmente. ¿Puedes contarme cómo surgió la idea de esta película de La Mano? La Mano es muy similar a... La Mano es una película interesante que será relanzada, de hecho, por Scream Factory el próximo año. Sí. Fue enterrada en su momento. A mí me gustó la película, la vi hace poco. Es como un thriller psicológico muy interesante, basado en un libro que compré de Mark Rendell llamado La cola del lagarto. Pero es muy similar a Convulsión, porque ambas tienen una historia similar en la que el personaje principal, Jonathan Freed, en la primera y Michael Caine en la segunda, son personas atormentadas en el sentido de que sus mentes
los llevan a la perdición. Ellos piensan en el horror. Piensan el horror y en el caso de la mano, Jonathan piensa que su esposa lo deja y se vuelve locamente celoso viendo su pérdida de la mano en un accidente de coche como si fuera culpa de ella. En última instancia, ve la mano como un arma de venganza y un arma de ira para conseguir venganza contra las personas que le quitaron su mano, así como contra su esposa. Es una película bastante ambiciosa en términos visuales, sobre todo para hacer una primera película. Es muy difícil hacer que una pequeña mano funcione como podría hacerlo un tiburón. Y podría decir que estaba loco al hacerla, pero ese fue el tipo de retos que me gustaban. Y fue muy difícil. Antes de la mano se me olvidaba que llegué como guionista en el 78 con Expreso de Medianoche. Que era mi siguiente pregunta. Oh, ok. Si consideras que Expreso de Medianoche fue el proyecto que realmente disparó tu carrera. Sí. Quiero decir, fue lo que me introdujo al negocio de Hollywood. Estaba en Nueva York y estaba estancado. Intenté conseguir trabajo y recibí tantos rechazos. Fueron cientos de cartas y no fue divertido tener que mendigar y tomar pequeños trabajos como asistente de producción aquí o allá. Trabajé en televisión y durante casi un año tuve un trabajo bien remunerado en una empresa de cine publicitario para películas de cine. Traté de hacer que las cosas sucedieran. Afortunadamente mi esposa estaba trabajando en la ONU y tenía un trabajo estable y gracias a eso llegábamos a fin de mes. Y debo admitir que casi perdí las esperanzas muchas veces. Al cumplir los 30, y hablo de ello en el libro, al cumplir los 30 años sentía como que ya debería haber comenzado mi carrera. Y si no lo habías hecho, sientes como que ando algo mal. Sentí que había fracasado en mi vida y pensé mucho en eso y en el por qué. Y mi padre, mi madre y mi abuela formaban parte de ello. Todo esto influyó en mi decisión de hacer pelotón. Porque cuando me di cuenta de mi sueño de tener un éxito de proporciones internacionales, fue realmente increíble. La película se proyectó en todos los países del mundo, generó mucho dinero y fue la tercera más taquillera en Estados Unidos. Además ganó varios premios de la Academia y recuerdo que Elizabeth Taylor estaba allí en el escenario dándome un gran beso y ella era la estrella de cine de mi juventud y para mí era la mujer más glamorosa. Todo esto fue increíble. Así que fue como una era de oro para mí. Y por eso quería terminar el libro, para mostrar cómo logré alcanzar mi sueño y cuánto trabajo me costó y cuánto rechazo. Creo que sería muy útil para los jóvenes conocer el camino que yo recorrí en los años 70. Hoy en día es un poco diferente, porque en muchos sentidos es un sistema diferente, porque ahora es mucho más fácil técnicamente hacer una película. No tienes que matarte tanto. Es mucho más fácil conseguir calidad con una cámara de video y depende un poco más de ti. El medio es mucho más inventivo y las técnicas son mucho más fáciles. Sin embargo, el arte sigue siendo importante y el consiguiente problema es que si todo el mundo hace películas hay un gran volumen y un sistema de distribución limitado. Sí, exactamente. Ahora es fácil hacer una película, pero el verdadero desafío es conseguir que alguien la vea o que se venda. Exactamente. He recibido material de tantos jóvenes cineastas y tengo montones de películas que nadie ha visto. Y hay mucho talento aquí y allá. Yo he respaldado a muchos cineastas jóvenes cuyas películas llegaron a conseguir un poco de distribución, pero nunca lograron el éxito que a mí me hubiese gustado. Es muy difícil atravesar la barrera de la distribución y de la publicidad. Ahora, hablaste de respaldar a varios cineastas. ¿Puedes hablarnos un poco de lo que John Daly hizo por ti como cineasta? Porque todos necesitamos a alguien así, especialmente en este negocio, si podemos conseguir uno. Le dediqué el libro a John. Mira, me tomó 3 años escribir el libro por partes. Fue mucho trabajo. Tengo que decirte que es como hacer una película a su manera. Y me tomo la escritura muy en serio, en el sentido de que no solo grabateo de que hice esto o aquello. Estoy buscando temas en el libro. Los temas de crecer, los temas de ir a la guerra, los temas de las relaciones con tus padres, tu mamá, tu papá,
tus abuelos. La historia de esa época, lo que sucedía, desde la Segunda Guerra Mundial hasta Vietnam, y creo que hay un montón de consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Yo nací justo al final del 46 y mi madre era ciudadana francesa. Mi padre la conoció en la calle en París durante la liberación, siendo oficial del ejército, y se casó con ella y la trajo de vuelta a los Estados Unidos a principios del 46, estando embarazada. Podrías decir que yo soy un hijo de la guerra en Francia y mi madre era un inmigrante en su manera. Pero... Pero... Pero John era... Él también es inmigrante. Quiero decir, siempre me ha ido bien con los inmigrantes. Por alguna razón. El negocio del cine estadounidense no me dejaba hacerme un nombre. Era tan frustrante que para el momento en que hice La Mano, yo estaba... Incluso con el éxito de Expreso de Medianoche, yo era una especie de oveja negra. La gente me conocía como un escándalo. Alguien que rompió barreras, que estaba tratando de decir las cosas, hacer cosas diferentes, estaba luchando por este guión de Vietnam, que todo el mundo decía, sí, está bien escrito, pero no queremos hacerlo porque no va a hacer dinero. Así que yo era esa especie de tipo que iba por ahí, que era considerado como difícil. No es que estuviera loco, pero yo estaba realmente molesto porque las cosas no iban bien. Escribí un guión llamado Nacido el 4 de Julio y Pelotón, ambos en los 70, y ninguno lo querían hacer. Solo estaba frustrado porque estaban haciendo Apocalypse Now, Volver a Casa, Francotirador, buenas películas, pero que no tenían nada que ver con mi experiencia en la guerra. Las dos eran películas míticas. Volver a Casa era muy realista, pero era sobre una mujer en un matrimonio en Los Ángeles. Las otras dos eran películas gigantescas, pero no tienen nada que ver con la realidad que yo vi. Puedo decir que, ¿sabes? Michael Cimino, trabajé con él en El Año del Dragón. Una gran visión, casi napoleónica, pero la realidad no tanto. Entonces, Francis... y también El Padrino. En fin. Pero John era... Él era... Sí. Bueno, es que yo estaba fuera. Yo era una especie de cuerpo en el agua. Escribí Cara Cortada y aunque ahora sea muy aclamada, en esa época tuvo un camino muy difícil. Me peleé con el productor, quien habló mal de mí con toda la industria. Y francamente, estaba llena de obscenidades y violencia, y la gente pensaba que yo estaba loco. Hice Expreso de Medianoche, Cara Cortada y Conan el Bárbaro, que eran películas duras y violentas, así que la gente me veía como una especie de maníaco. Y bueno, La Mano, ¿quién es este tipo? Así que fue duro y tuve que dejar Los Ángeles. Y también hablé de mi adicción a la cocaína. Así que eso fue un gran problema en un momento dado, pero lo dejé. Y luego luché mi camino de vuelta con Cimino. No tuvo tanto éxito como querían, así que mi carrera estaba muerta. Y dije, no puedo hacerlo a la manera de Hollywood, a la manera de Los Ángeles, así que voy a hacerlo de esta manera. Había regresado a vivir a Nueva York y realmente me propuse a hacer Salvador, que era una película gigantesca y de nuevo estaba loco. El escenario es de una guerra civil en los años 80. La empezamos en el 85. Los periodistas que conocí, Richard Boyle y un amigo maravilloso, un hombre irlandés, había estado allí y había tenido toda una historia con los escuadrones de la muerte y con una mujer. Y escribió sobre ello en sus notas y tomé eso y lo convertí en un guión. Y me dediqué a hacer esta película a cualquier precio. No renunciaría hasta que la hiciéramos, iba a usar el dinero que tenía. En ese momento había acumulado algo de dinero escribiendo guiones, así que tenía suficiente para tal vez obtener un préstamo en el banco, tenía un par de propiedades y así sucesivamente. Así que estaba planeando hacer esta película por $700,000. Ahora bien, esto implica helicópteros, guerra civil, implica escuadrones de la muerte. Pero Boyle estaba tan seguro de que íbamos a obtener la cooperación para ir a El Salvador, que no era muy costoso. Es un país muy barato para rodar, pero nunca hicieron una película ahí. Era una propuesta de locos que te muestra lo desesperado que estaba, pero no me rendiría. Y escribí el guión con él. Y era un buen guión, pero nadie quería ni verlo porque era muy crítico con la política exterior americana. Dios mío, he tenido tantos rechazos en mi vida, alrededor de 10,000 creo. Estoy cansado de ellos, pero soy bueno para el rechazo. Bueno. En estos días me negaron algo importante y simplemente me encogí de hombros. El rechazo no acaba jamás. Es decir, creo que es el mejor consejo que puedo dar.
John Daly se me presentó como un cineasta inglés independiente que acababa de llegar a Hollywood. Estaba dando sus primeros pasos. Estaba trabajando con Sean Penn en la película Falcon. Ujú. Y estaba también involucrado con Terminator, la primera. Pero había tenido problemas con Cameron porque no se llevaban bien y bla, bla, bla. Y también estuvo involucrado con... Bueno, son tantos que es difícil llevar la cuenta. Sí, y también hizo un trabajo increíble con la película de Gene Hackman. Sí. Gene con la película de baloncesto. Oh, ídolos. Sí, Ídolos. Amo esa película. Así que él estaba tratando de hacer su carrera y tenía muy buen gusto, aunque era conocido por ser un promotor del boxeo en África durante la pelea de Ali, una de ellas, y tenía una reputación turbia, y así era, pero era un canalla encantador. Me encantaba porque era un cockney sin pretensiones, de clase baja, y bueno, no tenía ningún respeto por la industria, así que era ese tipo de persona. Él leyó Salvador y leyó Pelotón, y esta es una historia real que nunca se oye. Una historia extraña, pero leyó ambos guiones y luego fui a verlo. Por cierto, lo conocí a través de Gerald Green, que es otro de los que se preocupa. Joe Green es también todo un personaje. Los dos eran una especie de estafadores agradables. Eran buenos tipos, pero estaban abriéndose camino y me senté en esa reunión y John me dijo, Dios, ¿qué demonios? Ambos son geniales, ambos guiones. ¿Cuál quieres hacer primero, Oliver? Eso fue un pedazo de diálogo clásico porque uno simplemente no escucha esa mierda. Nunca. Nadie te dice sí de esa manera. Todos dicen tal vez y luego te olvidan. O solo dicen que no. Pero igual nunca saben de lo que hablan. En fin, le dije que quería ser Salvador porque era fresco, es nuevo y no voy a hacer Pelotón porque casi lo hice 3 veces y todo se desmoronaba en el camino. Y era como una maldición. Es una película que está maldita. Así que, bueno, Salvador. Empezamos con Salvador y de hecho él me ayudó a realizarla. Y hubo un camino, está en el camino, no termina ahí. Hubo muchos problemas para hacer esa película. Jimmy Woods estuvo genial, pero también era una absoluta primadona en ese momento. Hoy en día somos grandes amigos, pero Dios mío, nos complicó el camino. Él era la estrella de la película. De cualquier modo, lo sacamos adelante con unos 4 millones, 3 millones. El dinero siempre era cuestionable. Nunca sabía si iba a aparecer el día siguiente. Dios. La hicimos pedazo a pedazo. Y ¿sabes qué? Funcionó. Puedes verla otra vez. Sí. No, es una película fantástica. Quiero decir, hay una crudeza en ella. Es tan real y visceral. Y es muy, muy notable. Muy bien, entonces hiciste Salvador. ¿Y luego? Y hacerla casi me mata. Ok. Y luego saltas a otra pequeña película. Tuvimos 90 diálogos para la guerra civil, batallas de helicópteros y tuvimos de todo tipo de batallas de tanques. Pero lo conseguimos, de alguna manera lo terminamos, aunque nos quedamos sin dinero varias veces. Pero es una gran historia. Entonces John me dice, y tuvimos peleas en todo el proceso de edición porque él estaba preocupado por la violencia. Y la duración de la película... Una gran visión de 3 horas, pero tuve que reducirla a 2 horas y 10 minutos. Entonces quitamos toda la violencia y la película fue rechazada por todos los estudios y distribuidores de Hollywood. Eso fue desgarrador. Era una buena película, pero había demasiada violencia, demasiada... En el tiempo. Entonces, ¿qué hizo Daly? Él dijo que se jodan. Haré mi propia compañía de distribución. Y lo hizo. Creó la Hemdale Distribution Company y literalmente distribuyó la película por sí mismo en abril del 86. Aunque realmente no tenía dinero para distribuirla, pero al menos la puso en el mapa y hubo algunas críticas decentes. Y cuando la gente empezó a verla se emocionaron con ella, pero se necesitó tiempo. Mientras tanto me dijo, ve a hacer Pelotón en Filipinas. Así que fuimos de México a Filipinas con $6 millones y un pequeño equipo para hacer otra gran película. Pero ya había ido por caminos difíciles con mi cinematógrafo Bob Richardson y Mike y Bruno y Alex Hall. Así que hicimos la película con 6 millones. Fuimos más eficientes que con Salvador gracias a la experiencia. Y tuvimos todos los problemas clásicos de la selva. Calor, humedad, lluvia y toda esa mierda. No fue fácil, pero lo logramos porque éramos fuertes. Y bueno... En resumen, la película simplemente despegó.
Despegó de inmediato. En ese momento, y en Filipinas no había nada de eso, si acaso una película de Chuck Norris, y a nadie le importaba nada. Pero en cuanto la mostramos, una edición corta, la gente empezó a reaccionar diciendo, Dios mío, nunca había visto nada así. Era una realidad que nunca antes habían visto, una realidad auténtica, porque yo había entrado en los detalles de lo que había vivido, y eso es algo que faltaba en las películas de guerra en general. He visto algunas películas de guerra coreanas que estaban cerca, pero en ese momento, ahora todo está estandarizado. Sin embargo, era difícil conseguir la realidad de la selva y la percepción de la selva. Además, era una película crítica, era crítica de toda la experiencia, lo cual creo que fue la mejor parte de ella. Era un mensaje diciendo que todo era un fraude, que toda la puta guerra era un fraude. Había 3 mentiras que menciono en el libro y entro en los detalles. El concepto del fuego amigo, el número de muertos por fuego amigo en Vietnam es mucho mayor de lo que la gente piensa. El concepto de matar a civiles en Vietnam era importante. No siempre fue intencional, pero sucedía con frecuencia debido a derrames accidentales y errores. Y la tercera gran mentira era que estábamos allí para ganar. Que estábamos ganando, lo que nunca fue verdad, en ningún momento fue así. De nuestra implicación con los franceses en el 47, había muchas mentiras alrededor de la guerra, así que me enfoqué mucho en el tema de la mentira y cómo estas mentiras influyeron en la vida estadounidense. Porque mis padres me mintieron tanto que cuando tenía 16 años, todo se desmoronó. Y yo pensaba que mi familia era la más feliz del mundo, pero en realidad no era así. La burbuja hizo boom y explotó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En mi vida aprendí que la gente miente y no necesariamente por mala intención, sino por comodidad, por miedo y otras razones. Entonces, esta mentira desde el divorcio en el 62 se extendió hasta Vietnam. Era todo lo que yo veía. Cuando volví a Estados Unidos, vivo y jodido, vi tantos problemas allá como el uso de drogas vietnamitas, pero aprendí mucho de las tropas negras, quienes tenían una gran pasión por la música. También aprendí sobre la vida y sobre la humanidad y sobre el amor de alguna manera. Es una historia interesante, es una historia social y hablé de ello en Pelotón. Algunos de los mejores amigos de Charlie Sheen en la película eran negros y ellos me ayudaron a mantenerme humano. El personaje de Alias de William Dafoe también fue muy importante para mí. Se convirtió en una figura para el joven y puedes ver que al final de la guerra estaba muy dividido. Es un hombre de 2 padres, dice él. 2 sargentos que representan polos opuestos. Uno de los sargentos mata al otro, lo que es el quid de la película. Un sargento después de que es reportado por un crimen de guerra. Y el otro sargento lo asesina bajo la coartada de fuego amigo y se sale con ello, excepto porque el joven lo ve y queda afectado. Y esto lo lleva a su madre, quien es bastante fuerte, y bueno, tú sabes lo que sucede. Ese tipo de cosas no se muestran en las películas de guerra. Si ves las otras, incluso las que le siguieron, hablando en general, tienen la cooperación del Pentágono y los estudios de cine y todo esto, así que tienen que apegarse a la narrativa patriótica, y los Estados Unidos no puede ser criticada por ninguna de sus guerras. Teniendo en cuenta de que hemos mentido hacia nuestra 6ª o 7ª guerra desde la Segunda Guerra Mundial, creo que las agencias de inteligencia nos han mentido tanto que la mentira persiste en América. Y esto es todo un tema para mí, y puedes verlo en JFK, y lo puedes ver una y otra vez. Snowden, la última que hice en el 2016, supongo que soy el director que busca las mentiras. Y que las expone también, porque sí, es algo que has estado haciendo básicamente desde el inicio, sí. No puedo evitarlo y créeme, me ha traído muchas guerras personales. Apenas puedo imaginármelo, pero me lo imagino de una forma. Ahora, después del gran éxito de Pelotón, ya sabes, en la taquilla, en los Oscars, en todas las premiaciones, etcétera, hiciste la que, en mi opinión, define una década entera con tu película Wall Street, que realmente capturó un segmento de cómo eran los años 80 para personas que querían sentir lo que era estar allí en ese momento. Y creo que eso es algo que logras con muchas de tus películas, que logras definir increíblemente la época, como con The Doors y JFK. Simplemente traté de contar la historia lo mejor que podía.
Fui capaz de ir mejorando en la realización de películas y todo es cuestión de experiencias. No soy un genio, solo me senté con mi equipo, Bob, Bruno y Alex, y establecimos un estilo para cada película que funcionara para esa historia en particular. En otras palabras, JFK se hizo un estilo muy específico para esa historia, al igual que Asesinos por Naturaleza, y Wall Street se hizo de esa manera. Nacido el 4 de julio fue muy dura y casi como un documental. Una visión lineal de la realidad. La hicimos lineal aunque el libro no lo era. Así que en cada película nunca pensé en ellas como la definición de algo. Creo que gran parte de mi trabajo desde entonces también ha definido para mí cosas nuevas. Pero si la gente no lo ve todavía, algún día lo hará. Me dedico cada vez más a los documentales. He hecho 9 o 10. 8 o 9, incluyendo la historia no contada de los Estados Unidos. Creo que fue uno de mis mayores esfuerzos y se hizo en 2012. Duró 12 horas y contó la historia no contada de este país desde 1898 hasta el 2012 con el señor Obama. Por favor, mírala. Si no la has visto, tienes que hacerlo. Muy, muy recomendable. Siempre la recomiendo. ¿La viste? Sí, la vi cuando salió en su momento. Bueno, vela de nuevo. Sí. Hay que Sí. prestar mucha atención. Por completo, 100%. Ahora, cuando hacías Wall Street, tú llegaste a trabajar en la Bolsa Mercantil de París, ¿cierto? Cuando eras adolescente, ¿no? ¿Y cómo te enteraste de eso? Oh, me gusta investigar un poco, como a ti. ¿Es esa una de las cosas que te trajo de esta historia? ¿Qué te llevó a hacer Wall Street? Porque hay mucha pasión detrás. Sí, trabajé en la bolsa de cacao y azúcar en París durante un verano. Y mi padre estuvo en Wall Street la mayor parte de su vida. Desde 1930, 31, 32... No, desde el 34, que empezó en el piso durante la depresión y luego se convirtió en corredor de bolsa como analista. Trabajó duro para llegar a donde estaba. Él era el personaje de Holt Halbrook, en cierto sentido, o Marty Sheen en Wall Street, y defendía los valores de la vieja escuela de hacer las cosas correctamente. Para él, Wall Street era una religión seria. Era el motor de los negocios estadounidenses. Y lo decía en serio, porque Wall Street es donde ibas a conseguir dinero. Era donde ibas a capitalizar tu negocio, era donde investigabas y buscabas capital. Es muy importante construir empresas. Su idea de América era la construcción, y él veía a Wall Street como el factor más positivo, lo cual también creo que era para muchas personas, aunque obviamente había algunos privilegios y abusos y algunas personas se aprovechaban de ellos, pero mi padre era un hombre bueno y el dinero no era su único objetivo. Él era un intelectual. Él escribía cartas mensuales y se preocupaba realmente por su trabajo. Si hubiera vivido más allá de los 85, creo que se habría sorprendido al ver a un personaje como Gordon Gekko en Wall Street. Cuando hice la película, el negocio estaba cambiando y amigos míos que estaban ganando millones de dólares a esa edad temprana en Wall Street. Bueno, en ese entonces yo tenía 43 años y la gente estaba haciendo ese dinero en sus 30 y algunos a finales de sus 20, lo cual era inaudito en la época de mi padre. Y claro, un nuevo negocio se estaba revelando, el concepto de hombres de negocios como Gekko, que entraba en empresas y hacía que sus accionistas votaran por ellos para poder crecer y romper estas empresas. Era como canibalizarlas. Es decir, tomar las grandes empresas y venderlas por partes, que es lo que hace el personaje del padre de Charlie Sheen en la película. Es un representante sindical en la aerolínea y dirigía el sindicato. Es la estrella azul Blue Star, si no recuerdo mal. Sí, acepta una propina de Charlie cuando se lo ofrecieron. Se aprovecha de la ingenuidad de Charlie. Michael Douglas lo hace y compra la compañía. Es una de las muchas cosas que hace. Él compra la empresa y finalmente obtiene el control de ella y luego la rompe, destruyendo muchos puestos de trabajo. Y mostré que había un dolor en eso y creo que es importante, y el padre se siente traicionado por el hijo. El padre sufre un infarto y el hijo entiende el alcance de su error, que fue enorme. Y tantas personas salen lastimadas. Y toda su vida él, en otras palabras, se arrepiente, vuelve a su camino. Verás lo que pasa en la película. Él cambia y va tras Gekko. Lo expone a la comisión de seguridad y asume su caída. Él mismo asume su propia caída. Se involucra y llega a ir a la cárcel. Y
es de suponer que ha aprendido la lección y sale de la cárcel y se va a ser un buen hombre, un mejor hombre. Y es una historia real, sucedió muchas veces. Pero la sorpresa de la película, por supuesto, fue que en primer lugar no querían hacerla tampoco porque a quién le importa el negocio. No había muchas películas antes de eso que fuesen serias. Esta lo fue y la distribuyeron de forma muy extraña. Es toda una historia de la que hablo en el libro, pero en realidad se hizo popular e hizo dinero con el tiempo y se convirtió en una gran película de culto. Y más que eso, se convirtió en algo que afectó a mucha gente joven que decidió hacer negocios en Wall Street. He conocido a algunos que han hecho fortunas desde Wall Street y me deben una comisión. Una pequeña fortuna, una pequeña comisión. En cierto modo, yo fui la continuación de mi padre porque él fue un corredor de bolsa que hizo dinero para la gente, no para sí mismo. Pero lo impactante es que Michael Douglas, que era el personaje secundario, el tipo malo por decir algo, se convierte en la estrella de la película en la mente de la gente y por supuesto ganó el jodido Oscar. Lo sé. La película no fue nominada a nada, ni siquiera a mejor guión, y hay muchas líneas ingeniosas en ella, pero no, fue para Michael y Charlie siguió su camino en su propia carrera y creo que era un joven actor con talento. Pero ya sabes lo que hizo, se dedicó a las chicas y el dinero. Pero él era la primera parte de la película. No creo que fuera el secundario. Me parece justo. Ahora, déjame preguntarte, ¿qué esperas que la gente se lleve del trabajo de tu vida? No tengo esa intención. Hago las cosas para satisfacer una necesidad interior y trato de hacerlo lo más amplio y entretenido posible. Pero nunca puedes saber si la gente se aleja de Wall Street y piensa... Hombre, estoy aquí estudiando ingeniería pero voy a ir a Wall Street a hacer una fortuna. Esa no era la intención, pero fue lo que pasó. Entonces, puedes tener un éxito de taquilla y gracias a un malentendido entre el público y el autor. Muy bien, de acuerdo. Ahora, ¿dónde puede la gente comprar tu libro Persiguiendo la Luz? ¿En todas partes? Bueno... No sé. Bueno, por lo que sé está disponible en Amazon, en iTunes y en cualquier otro lugar donde se vendan libros. Ese es obviamente el lugar para ir. Hay buenas librerías en Nueva York y Los Ángeles y supongo que también hay algunas en Texas. Puede que haya una... Sé que en Nueva York la distribución en Los Ángeles es dispersa. Esta cosa del COVID arruinó tanto que incluso los libros se han visto afectados. Pero el libro le está yendo bien a pesar de ello. Hay cierto interés en él y creo que es una buena biografía. Pero siempre se puede conseguir en algún lugar. ¿Y para cuándo podemos esperar la secuela del libro? ¿Cómo? El siguiente libro. No lo he planeado todavía. No lo tengo en mente. Tengo diarios, llevará 1 año o 2. Es una historia larga. Es una historia dura, no termina en el 86. Es un gran pastel. Y es la realización de un sueño. Es el final de un acto en tu vida, por decirlo. Así, llegas... yo tenía 40 años y a mi manera estaba en la cima del mundo. Se siente bien, pero el éxito también es una carga infernal. No tienes ni idea de cuánta gente quiere aprovecharse de ti ni de tus intereses. Y de repente estás creciendo y tu círculo está creciendo y tienes tanta gente en tu vida. Es un juego completamente diferente. ¿Puedo hacerte una última pregunta? A lo largo de tu carrera has trabajado dentro del sistema de estudios, así que ya sabes, encontrar dinero aquí y allá dentro del sistema. ¿Cómo trabajas dentro de ese sistema y sigues manteniendo la lucha creativa que tienes en todos tus trabajos y la lucha por la visión personal? Hay que hacerlo paso a paso. No hay una fórmula. La cosa es que entré en el sistema de estudios, pero no puedes decir que Pelotón o Salvador se hicieran dentro del sistema. No fue así. Fueron películas independientes y fueron reconocidas por la gente de espíritu independiente. Después de eso sí, tuve una entrada con Wall Street. Sí, fue hecha por Fox, con 20th Century Fox, bajo Rupert Murdoch y Barry Diller. Y eso fue un logro. Y luego trabajé... Pero lo importante es que siempre hice lo que quería. Nunca, a excepción de 1 o 2 veces en las que me vi comprometido con el estudio, me las arreglé para hacerlo siempre a mi manera. Era mi guión, o yo lo coescribía, o incluso si mi nombre no estaba en él, créeme, era mi historia. Era algo en lo que yo había puesto mi sello. Nunca me funcionó recibir guiones del estudio.
Nunca funcionó. Ellos decían, ¿estás interesado en esto? O a veces era una película comercial muy grande, pero yo no quería hacerlo. No quería involucrarme porque en sus mentes una película comercial o una película de acción necesita un clímax cada 15 minutos o una escena de acción. Entonces, las estás definiendo desde el inicio. Ya sabes, Tom Cruise tiene que correr aquí, tiene que hacer esto, y después de 15 minutos más... Ya sabes, es una desgracia. Logré hacer mi propio camino. Talk Radio se hizo de forma independiente de nuevo, con Garth Stravinsky en Canadá. Y luego El Presidente, la película precedida por Nacido el 4 de julio, se hizo en condiciones difíciles con dinero limitado de Universal, pero Cruise era una estrella de cine y era una historia sobre un parapléjico, así que obviamente no les gustó mucho ver a Tom Cruise en una silla de ruedas la mitad de la película. Entonces siempre surgen estos problemas y siempre luchaba contra ello. JFK la vendí como un thriller, se la vendí a Warner Brothers, les encantó la idea, es una historia de asesinatos. No pensaron, ni tampoco yo, todas las implicaciones políticas de decir esto. Pero no tenía ninguna duda de que estaba siguiendo el verdadero camino de Jim Garrison, que había iniciado esta horrible investigación que conmocionó al mundo, pero que en realidad se mantuvo firme. Él fue la primera figura, un fiscal en Nueva Orleans que realmente hizo eso. Nadie más abrió la boca sobre ese horrible crimen que fue enterrado en la mierda que fue el informe de Warren. Garrison tuvo una gran valentía y pagó un precio muy alto por ello. Ese tipo de cosas. Nixon estaba acabado, al menos para mí. Así que la hizo... Warner Brothers no la haría, así que la hizo un independiente llamado Andy Vanja. The Doors también fue una película independiente con Marriott. Así que ya ves cómo sucedía todo. Estos eran productores independientes que se empoderaron en los 80s gracias a las ventas de video, lo que supuso toda una diferencia. Las tiendas de video de ese grupo de personas, Marriott, Andy, John Daly, fueron capaces de labrarse pequeños reinos. Y Harvey Weinstein, gracias a estas tiendas de video, y se convirtió en todo un negocio hasta que todo se distorsionó y se convirtió en abuso. Los números cambiaron y para finales o mediados de los 90 los números eran una locura y la gente esperaba demasiado. Es la gallina de los huevos de oro. Ok, los videos venden, así que remarcaron los precios y cambiaron las cifras diciendo que todo valía más. Todo cambió y se distorsionó y comenzaron a pedir 15 o 20 millones por película. Todo cambió y se volvió más corporativo y eso es lo que pasa cuando comienza a aparecer el dinero. Y muchos de esos productores independientes desaparecieron. Y puedes rastrear sus caminos en el tiempo. Y muchos desaparecieron porque los estudios o las corporaciones se apoderaron de ese negocio. Ok. Oliver, aprecio mucho tu tiempo y muchas gracias por estar en el programa y gracias por ser tú todos estos años. Muchísimas gracias por eso y recomiendo encarecidamente que todos lean el libro. Así que gracias y por favor... Ahora, la pregunta es si vas a terminarlo, porque... Claro que sí. Está justo aquí. No volveré a tu show si no lo terminas. No, lo haré. Me encantan los libros como este y a medida que lo leo puedo sentir que estoy allí y es una experiencia maravillosa y estás compartiendo historias que mira, yo soy un freak del cine, me encanta escuchar este tipo de cosas y aprender sobre el interior de la industria del cine. Cuando agarré el libro esperaba que fuera, ya sabes, este es un libro de Oliver Stone, si se parecen algo a sus películas va a ser crudo y va a tener algo de verdad y eso es exactamente lo que he encontrado hasta donde he llegado en el libro, así que te agradezco mucho que hayas publicado esto y espero que tanto el libro como el programa inspiren a muchos cineastas y guionistas, así que muchas gracias por tu tiempo. Recuerda, la mentira. La mentira es el tema. Gracias. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.